Ella llegó en silencio. No quedaban palabras. Tampoco fuerzas para pronunciarlas. Su rostro reflejaba el peso de una batalla interior. Ojos llenos de lágrimas contenidas, el cuerpo inclinado por un dolor que no se ve, pero que se respira en el ambiente. Era una mujer como tantas otras. Pero en lo más profundo de su alma, llevaba una herida abierta. El hombre que amaba había tomado una decisión desesperada. Un acto final, trágico. Una caída que parecía no tener retorno. Y con ello, cargaba el temor más cruel que puede habitar el corazón humano. ¿Y si se ha perdido para siempre? Esa pregunta le ardía en el pecho como fuego. No era solo duelo. Era el pánico ante la posibilidad de una condena eterna. La angustia de no haber podido decir adiós. El vacío de un final sin explicación ni consuelo. Pero aquella mujer no llegó al pueblo de Ars solamente movida por la compasión. Llegó porque había escuchado hablar de un hombre diferente. Un sacerdote que pasaba horas confesando. Que parecía leer las almas. Que llevaba el consuelo de Dios a quienes sufrían en silencio. Su nombre, San Juan María Vianney. Se puso en la fila. No sabía si sería capaz de hablar. Tal vez ni siquiera quería hacerlo. Pero algo dentro de ella, quizás el último hilo de esperanza, la empujaba hasta allí. No dijo nada. Ni una palabra. Ningún relato. Ninguna súplica. Entonces, él la miró. Con una mirada que atraviesa el dolor. Con ojos de quien ha escuchado al cielo. Y le dijo: Él está salvado. La mujer se quedó inmóvil. Atónita. No había explicado nada. Pero el santo lo sabía. Y repitió: Está salvado. Está en el purgatorio. Reza por él. Entre el puente y el agua, se volvió hacia Dios. La Santísima Virgen le alcanzó esa gracia. Reza el rosario por él. Esas palabras cayeron como bálsamo sobre su alma herida. No era consuelo humano. Era el susurro de la misericordia divina. Aquel hombre, que todos daban por perdido, había sido alcanzado. En los últimos segundos. Entre la caída y el impacto. En ese intervalo invisible entre la desesperación y la eternidad. María estaba allí. La madre. La misma que estuvo al pie de la cruz. Ahora estaba al borde del puente. Y cuando todos se rindieron, ella intercedió. Y Dios escuchó. No era un predicador brillante. No llamaba la atención por su apariencia. Ni por su voz. Ni por grandes estudios. Pero poseía algo que a muchos les faltaba. Un corazón completamente entregado a Dios. San Juan María Vianney era el cura de Ars. Un sacerdote de pueblo. Humilde, callado. Pero su alma era un sagrario viviente. Su mirada, un reflejo del cielo. Y su confesionario, un tribunal de misericordia donde hasta los pecadores más endurecidos encontraban el abrazo del Padre. Las personas llegaban desde todos los rincones de Francia. Viajaban durante días. Esperaban largas horas. Lloraban, confesaban, y comenzaban de nuevo. Y muchos, como aquella mujer que llegó sin pronunciar una sola palabra, ni siquiera necesitaban hablar. Él los miraba, y comprendía. Porque quien vive en comunión con Dios, no escucha solo con los oídos, sino con el espíritu. El cura de Ars tenía dones místicos. Pero su mayor carisma era escuchar el corazón humano como lo hacía Jesús. Sabía cuando una alma sufría por un pecado oculto. Sabía cuando una confesión estaba incompleta. Y también sabía cuando alguien no podía decir lo que le pesaba, pero lo gritaba en silencio desde el alma. Por eso, sus palabras llevaban autoridad. No era simple consuelo humano. Era el eco de la voz de Dios. Y eso fue lo que ocurrió aquella tarde. La mujer permanecía en silencio. Pero el santo ya conocía el dolor que la acompañaba. Sabía lo que había pasado. Sabía el temor que la envolvía como una sombra pesada. Y, sobre todo, sabía lo que el cielo le revelaba en ese preciso instante. Está salvado. No lo dijo como una suposición. Lo afirmó con certeza. Porque veía con los ojos de la fe.
Y en ese momento, fue instrumento de la misericordia divina, y de la intercesión de María. Juan María Vianney sabía que incluso en el último segundo, una persona puede volver su mirada a Dios. Y sabía también que María nunca abandona a sus hijos, aunque todos los demás los hayan dejado. El santo no era un adivino. Era un pastor. Y como buen pastor, conocía el dolor de sus ovejas. Y las conducía de nuevo al redil, incluso si ya estaban al borde del abismo. Por eso, su presencia en Ars fue una luz encendida. Un faro en medio de las tinieblas de la desesperanza. Un canal de gracia para almas extraviadas. Y aquella tarde, ante una mujer sin palabras, hizo lo que siempre hacía. Anunció el amor de Dios. Afirmó la acción maternal de María. Y devolvió al corazón humano aquello que el pecado más destruye, la esperanza. Hay dolores que gritan. Pero hay otros, que no hacen ruido. Son sufrimientos que se esconden detrás de una mirada cansada. De un silencio que se prolonga más de lo normal. De una presencia que, aunque está, se siente distante, vacía. Ese es el dolor de los que se quedan. De los que pierden a alguien de forma repentina. De quienes ven partir a un ser amado por un acto trágico, desesperado, incomprensible. Es un dolor distinto al luto habitual. No es solo la ausencia. Es la herida de las preguntas. ¿Por qué? ¿Y ahora? ¿Habrá recibido el perdón? ¿Estará en paz? Y entonces, el corazón entra en conflicto. Con Dios. Con la fe. Con los recuerdos. Es un tipo de sufrimiento que no cabe en palabras. Porque no se razona. No se explica. Es un vacío que pesa en el alma. Es una ausencia que grita desde el silencio. La mujer que llegó a Ars traía todo eso consigo. No necesitaba hablar. Su mirada lo decía todo. Llevaba la culpa de no haber podido evitarlo. El tormento de quien se pregunta. ¿Tuvo tiempo de arrepentirse? Dios lo habrá acogido. Y sí. Estas preguntas desgarran por dentro. Y, muchas veces, no hay respuesta humana que alivie. Pero hay algo que solo el cielo puede hacer. Cuando ya nadie más puede. María ve ese dolor. María lo entiende. Porque ella también vio morir a un hijo ante sus ojos. Ella también se quedó. También lloró. También guardó silencio ante un misterio de dolor imposible de comprender. Y por eso, comprende profundamente a los que se quedan. Por eso, su presencia consuela incluso sin palabras. Por eso, su mirada es alivio para quienes caminan a tientas en la oscuridad. La mujer de Ars representa a muchas más. Tantas madres. Tantas esposas. Tantos hijos. Tantos hermanos. Tantas almas que viven al borde de la esperanza, intentando creer que la misericordia de Dios es más fuerte que la desesperación. Y lo es. La misericordia es más grande. Más grande que el último acto. Más grande que el abismo de un instante. Más grande que el silencio que deja la ausencia. Y cuando todo parece perdido, María se acerca. Y le susurra al corazón roto. Yo estuve allí. Él se volvió hacia Dios. Reza por él. Aún hay esperanza. Aún hay vida. Porque quien reza con María no solo encuentra consuelo, sino que se convierte en puente de salvación para quien ya partió. Entre el puente y el agua, él se volvió hacia Dios. Eso fue lo que San Juan María Vianney le dijo a aquella mujer rota por dentro. Una frase sencilla, pero cargada de eternidad. Allí, entre el puente y el agua, hubo un intervalo. Quizás de unos pocos segundos. Tal vez solo un pensamiento fugaz. Pero suficiente. Suficiente para cambiarlo todo. Suficiente para salvar un alma. Ese es el misterio insondable de la misericordia. Muchos creen que todo termina en un instante. Que un acto desesperado sella el destino de forma definitiva. Pero Dios ve más. Él mira donde nadie más puede mirar. Él ve lo que ocurre en ese espacio invisible entre el puente y el agua. En esa fracción de segundo que separa el abismo de la eternidad. La gracia puede irrumpir.
El arrepentimiento puede brotar. Y un alma, incluso sin palabras, puede gritar desde lo más profundo: Dios mío, ten misericordia de mí. Y el cielo escucha. Porque Dios no está limitado por el tiempo. Él atraviesa la eternidad en un instante. Y en un solo acto de contrición verdadera, puede transformar la perdición en salvación. Es el misterio de la última oportunidad. La gracia que corre más rápido que la caída. La misericordia que se lanza antes que el cuerpo toque el agua. ¿Y por qué sucede esto? Porque María está allí. Ella no abandona a sus hijos, ni siquiera cuando todo parece perdido. Ella es madre. Y una madre, al ver caer a su hijo, clama con el alma entera. María ve el acto final. Pero también ve la historia que lo precede. Las heridas. Los traumas. Los silencios jamás pronunciados. Los pecados arrastrados en secreto. Ella comprende lo que nadie vio. Y ella intercede. Por el que ya no sabe rezar. Por el que se ha rendido. Por el que cae sin fuerzas. Y en ese intervalo, entre el puente y el agua, ella obtiene la gracia. Un rayo de luz toca el alma. Y el alma se vuelve hacia Dios. Tal vez sin decir nada. Tal vez con un suspiro. O con un simple gesto invisible. Pero real. Y eso basta. Porque para Dios, basta un corazón quebrantado. Y para María, basta un hijo que necesita ser rescatado. Aquella mujer que escuchó estas palabras en Ars comprendió algo que mudó su alma para siempre. Que el amor de Dios alcanza hasta el fondo del abismo. Y que la mano de María llega donde ya no llega la esperanza humana. Si hay un intervalo entre la caída y la eternidad, María está allí. Esperando. Rezando. Salvando. Ella no grita. No acusa. No se aleja. María es madre. Y una madre de verdad nunca abandona a su hijo. Aunque se pierda. Aunque tropiece. Aunque sus decisiones parezcan negarlo todo, incluso aquello que ella misma le enseñó. En aquella historia que San Juan María Vianney compartió, hubo una frase que marcó para siempre el corazón de una mujer. La Santísima Virgen le obtuvo esa gracia. La gracia que salvó aquel alma no vino de sus méritos. Vino de la intercesión de ella. María estaba allí. En el instante de la caída. En el momento del desespero. Cuando todo parecía perdido. Ella estaba allí. Como también lo estuvo al pie de la cruz. Allí, donde todo parecía terminar. Un hijo inocente, crucificado. Traicionado. Olvidado. Humillado. Y ella no se fue. Permaneció. Con el alma desgarrada, pero firme. Porque una madre que ama, permanece hasta el final. Y así es como actúa María con cada uno de nosotros. Cuando un hijo de Dios, en un momento trágico, se lanza contra sí mismo. María no se aparta. Corre. Intercede. Clama al Padre con todo su amor. Sostiene la mano del que cae, incluso cuando ese hijo ya no siente nada. La intercesión de María no depende de nuestra fuerza. Ella actúa incluso cuando nuestra fe se apaga. Incluso cuando nuestra alma se cierra. Incluso cuando la oscuridad parece tener la última palabra. Porque el amor de una madre no se rige por lógica humana. Va más allá. Atraviesa barreras. Rescata lo irrecuperable. María camina con nosotros, incluso cuando perdemos el rumbo. Ella percibe el peligro. Presiente la caída. Y cuando la caída llega, no se rinde. El gesto de aquel hombre en el puente parecía definitivo. Pero entre el puente y el agua, hubo un grito silencioso. Y María estaba allí para escucharlo. Y para llevar ese grito directo al corazón de Dios. Esa es la verdad que consuela a los corazones rotos. Nadie cae fuera del alcance del amor de María. Por eso la Iglesia la llama refugio de los pecadores. Porque en ella, hasta el más perdido puede encontrar el camino de regreso. Si temes por el alma de alguien que amaste. Si sientes que todo fue en vano. Recuerda esto. María estaba allí. Y donde ella está.
Aún hay esperanza. Reza el rosario por él. Fue la última recomendación de San Juan María Vianney a aquella mujer deshecha en llanto. Su esposo había sido salvado, sí. Pero se encontraba en el purgatorio. Esperando. Sufriendo. Purificándose en el fuego del amor de Dios. Y necesitaba ayuda. Necesitaba oración. Necesitaba rosarios. Porque el rosario no es solo una devoción piadosa. No es un amuleto. Ni un rito vacío. Es un grito de amor que asciende desde la tierra hasta el cielo. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada gloria dicho con fe, llega hasta las almas más lejanas. Rompe cadenas invisibles. Derriba muros espirituales. El rosario une a los vivos con los difuntos. Es un puente entre el tiempo y la eternidad. Entre los que sufren en la tierra, y los que se purifican en el purgatorio. Entre los que parecen perdidos, y los que están siendo rescatados. Aquella mujer de Ars lo entendió. No podía cambiar lo que había pasado. Pero sí podía interceder por el destino eterno de su esposo. ¿Y el camino? María lo mostró. Reza el rosario. Porque cuando se reza el rosario, nunca se reza solo. Cuenta tras cuenta, María reza contigo. Ella toma tus palabras y las presenta ante el trono de Dios. Y no hay súplica de la Madre que el Padre ignore. El rosario tiene poder. Poder para consolar. Poder para sanar. Poder para salvar. ¿Cuántas almas, al borde de la perdición, fueron rescatadas por rosarios silenciosos? Rezados por madres, esposas, abuelas, hijos. ¿Cuántos milagros ocurrieron en lo oculto, simplemente porque alguien sostenía un rosario con fe y murmuraba con el alma? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. María no solo escucha. Ella actúa. Ella intercede. Ella transforma. Pero también nos invita a colaborar. Y la forma más poderosa de colaborar en la salvación de las almas, es el rosario. Aquella mujer en Ars fue llamada a la oración. Y el rosario se convirtió en el lazo invisible que unió dos corazones, a pesar de estar separados por la muerte. Porque en el cuerpo místico de Cristo, ninguna oración se pierde. Ninguna Ave María se disuelve en el viento. Todo se aprovecha. Todo es recogido. Todo es usado por María, para la salvación. Si tienes a alguien a quien amas. Alguien por quien sufres. Alguien cuya alma te preocupa. Toma el rosario. Empieza con un Ave María. Luego otra. Y otra más. Porque el rosario es el mayor regalo que puedes ofrecer por quien ha partido. Es amor que sube. Y gracia que desciende. Está salvado. Está en el purgatorio. Estas palabras, pronunciadas por San Juan María Vianney, tienen una belleza que estremece. Sí, él fue salvado. Pero no entró directamente en el cielo. Fue al purgatorio. Y eso, lejos de ser un castigo, es una expresión profunda de la misericordia de Dios. Porque el purgatorio no es el infierno. Es la antesala del paraíso. Es la última escuela de los santos. Es el hospital del alma. Dios es justo, sí. Pero también es puro. Y nadie puede entrar en su presencia con heridas aún abiertas. El purgatorio existe porque Dios ama. Porque Él quiere que cada alma esté completamente transformada para vivir eternamente en su luz. No es un castigo cruel. Es un acto de amor exigente. Es como la última gota de misericordia antes de la gloria. El alma de aquel hombre, salvada de la condenación por una gracia extraordinaria alcanzada por María, no estaba aún lista para el cielo. Pero estaba dispuesta. Y eso, basta para Dios. Las almas en el purgatorio no están perdidas. Están en paz. Sufren, sí. Pero sufren con esperanza. Porque saben que un día verán a Dios cara a cara. No es un sufrimiento de desesperación, sino de anhelo. Un deseo ardiente de estar con Él. Pero aún quedan sombras. Aún hay heridas. Aún hay huellas del pecado que deben ser purificadas en el fuego del amor. Y aquí es donde entramos nosotros. Los vivos.
Ellos necesitan nuestras oraciones, nuestros rosarios, nuestras misas ofrecidas, nuestros sacrificios escondidos. Reza por él, dijo el santo. Porque el amor no termina con la muerte. Cambia de forma, pero permanece. La mujer de Ars todavía podía amar a su esposo. Amarlo activamente. Ofrecer por él. Orar por él. Acelerar su purificación. Y tú también puedes hacerlo. Tal vez perdiste a alguien. Tal vez no sabes dónde está su alma. Tal vez temes que esté lejos de Dios. Pero si hubo arrepentimiento, aunque fuera en el último segundo. Si hubo un susurro del alma hacia lo alto. Entonces hay purgatorio. Y si hay purgatorio, hay esperanza. ¿Y dónde hay esperanza? Debe haber oración. No olvides a los que han partido. No dejes que la muerte apague también la caridad. El purgatorio es real. Pero nuestra intercesión también lo es. Y cada acto de amor ofrecido aquí en la tierra puede ser el último paso de un alma hacia la gloria eterna. No siempre hay tiempo. No siempre hay confesión. No siempre hay palabras. A veces, solo hay un instante. Una fracción de segundo entre el acto y el abismo. Entre una decisión equivocada y el abrazo eterno. Y aún en ese breve instante, Dios puede actuar. Eso fue lo que San Juan María Vianney le reveló a aquella mujer desconsolada. Entre el puente y el agua, él se volvió hacia Dios. No hubo tiempo para regresar a casa. Ni para llamar a un sacerdote. Ni para un último consejo. Ni siquiera para pedir perdón con los labios. Pero sí hubo algo más profundo. Un gesto interior. Un pensamiento. Un arrepentimiento silencioso. Una súplica que solo Dios escucha. Y eso fue suficiente. Porque Dios no mide el tiempo. Dios mira el corazón. Él no exige lo imposible. Solo espera lo esencial. Un solo acto de contrición, sincero y verdadero, aunque sea en el último segundo, puede ser la puerta abierta a la misericordia. Esa es la esperanza que proclama el Evangelio. Así fue con el buen ladrón en la cruz. Así fue con muchos santos que se convirtieron en su hora final. Y así sigue siendo con miles de almas que, incluso desde el abismo, logran mirar hacia lo alto. Dios no ignora a quien se vuelve hacia Él, aunque sea en el último aliento. Él acoge. Él perdona. Él transforma. Pero atención, esto no es una excusa para retrasar la conversión. No es un permiso para vivir en pecado esperando el último segundo. Esa gracia no es automática. Es rara. Y muchas veces, solo sucede porque alguien intercedió. En la historia del hombre de Ars, fue María quien obtuvo esa última oportunidad. Ella fue el puente entre el desespero y la salvación. Porque esa alma, incluso en caída libre, aún tuvo tiempo de decir, aunque sin palabras: Señor, perdóname. Y Dios escuchó. Dios siempre escucha cuando un alma se vuelve hacia Él con sinceridad. Incluso si es al límite. Incluso si es en la oscuridad. Incluso si parece demasiado tarde. Porque para Dios, nunca es demasiado tarde mientras haya un suspiro de vida. Y María, la Madre de la Misericordia, lucha hasta el último instante para rescatar a sus hijos del mal. Por eso, no subestimes un solo gesto del alma. Una lágrima callada. Un pensamiento de arrepentimiento. Un Jesús, ten piedad. Puede ser eso lo que separe la perdición de la salvación. Porque para Dios basta un gesto. Un corazón que se abre. Una mirada al cielo. Y el cielo se abre. Ella no preguntó. No explicó nada. Simplemente se acercó. Y el santo la miró, y pronunció lo que ningún corazón espera escuchar después de una tragedia. Él está salvado. 3 palabras. 3 palabras que rompieron el peso del miedo. 3 palabras que iluminaron la oscuridad del alma. 3 palabras que lo cambiaron todo. Él está salvado. No fue una opinión. No fue un consuelo humano. Fue una certeza venida del cielo. Venida de alguien que vivía más atento a Dios que a sus propios pensamientos.
San Juan María Vianney no habló por sí mismo. Habló por el Espíritu. Y sus palabras no dejaban lugar a dudas. No hubo espacio para un tal vez. Ni para un quizás. La respuesta fue clara. Firme. Poderosa. Definitiva. Y en esa firmeza se reveló algo inmenso. El cielo responde. Dios no es indiferente al dolor humano. Él ve. Él escucha. Y cuando es necesario, Él se manifiesta. Aquella mujer necesitaba una respuesta. Pero nunca imaginó recibirla de forma tan directa, tan serena y tan liberadora. ¿Y qué nos enseña esa respuesta? Que la misericordia de Dios es más veloz que la tragedia. Que el amor de María es más fuerte que el desespero. Y que la salvación es posible, incluso cuando todo parece perdido. El está salvado no significa que el dolor desaparece. Significa que ese dolor no fue en vano. Significa que la última palabra no fue del abismo, sino de la esperanza. Y esa palabra no fue solo para ella. Es una palabra para todos nosotros. Para todos los que han perdido a alguien de forma repentina. Para quienes se preguntan: ¿lo habrá perdonado Dios? ¿Tuvo tiempo de arrepentirse? ¿Habrá salvación para él? Y el cielo, por medio de la historia del cura de Ars, responde: sí. Porque entre el puente y el agua, hubo arrepentimiento. Porque la Virgen María intercedió. Porque Dios, en su infinita misericordia, salvó. Esa historia no es una excepción. Es una señal. Una señal de que nunca debemos perder la esperanza. De que debemos rezar sin cesar. De que podemos confiar, incluso cuando todo parece imposible. Si alguna vez te hiciste esas preguntas, si esa angustia vive en tu corazón, toma estas palabras como tuyas. Él está salvado. Porque cuando un alma se vuelve a Dios, aunque sea en el último instante, el cielo responde. Y María, sonríe. ¿Y si hubiera sido tu padre? ¿O tu madre? ¿Tu esposo, tu esposa? ¿Un hijo? ¿Y si fuera esa persona que amas con toda el alma? ¿Y si, en un momento de dolor, de angustia profunda, tomara una decisión trágica? ¿Y si todo ocurriera tan rápido, que ni siquiera hubiese tiempo para una última mirada? ¿Qué quedaría? ¿Silencio? ¿Miedo? ¿Desesperación? Tal vez sí. Pero también quedaría algo más poderoso. Esperanza. Porque la historia contada por San Juan María Vianney no es solo sobre una mujer desconocida. Es sobre ti. Sobre mí. Sobre todos los que, alguna vez, se han hecho preguntas que arden por dentro. ¿Habrá sido salvado? ¿Tuvo tiempo para arrepentirse? ¿Quedará todavía esperanza? Y María responde. No con discursos, sino con su presencia. Con su intercesión silenciosa. Con el rosario en sus manos. Y los ojos fijos en el corazón de Dios. Ella estuvo allí. Ella está allí. Y estará allí, hasta el último suspiro de cada alma. Porque nadie que sea amado por María será olvidado. Ni siquiera cuando todo parezca perdido. Ni cuando ya no queden palabras. Ni cuando solo queden lágrimas. Ella recoge esas lágrimas. Las transforma en oración. Y las presenta al cielo como súplica de madre. Y Dios escucha. Porque Dios no es un juez lejano. Es Padre. Y un padre que ve a un hijo volver, aunque sea en el último instante, corre a abrirle los brazos. Y si aquí en la tierra hay alguien intercediendo, si hay un corazón rezando, ofreciendo, confiando, entonces la salvación es posible. Por eso, nunca pienses que todo está perdido. Nunca dejes de rezar por quienes han partido. Nunca sueltes el rosario de tus manos. Porque si fuera alguien a quien tú amas, y tal vez lo sea, tú querrías creer que María estaba allí. Querrías creer que hubo arrepentimiento. Que aún había cielo posible. Y hoy, tú puedes darle ese consuelo a tu propia alma. Puedes confiar. Puedes entregar. Puedes decir: Madre, yo no vi. No lo sé. Pero confío. Porque sé que tú estabas allí.
Y María estará. Siempre. Hasta el último instante. Hasta el último gesto. Hasta la última oportunidad. Porque el amor de una madre no muere. ¿Y la esperanza? Tampoco.